Buenas tardes, mis queridos hermanos. Mil bendiciones para cada uno de ustedes, ¿verdad? Bendiciones del cielo para cada uno de ustedes que han tenido a bien estar aquí en la casa de Dios en este día. Hay mucho que hacer, muchos afanes, muchas preocupaciones, pero hemos dedicado este tiempo al Señor. Bendito sea el Señor. Bien, le doy gracias al Señor porque me concede la oportunidad de una vez más traer este recado, este mensaje, este consejo de parte de Él para honra y gloria del nombre de Él, ¿verdad? Y para edificación de nuestras almas. Él reciba toda la gloria y la honra. Bendito sea el Señor. Bien, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias o Nuevos Testamentos una escritura que me encanta, una escritura que está manchada del amor de Dios, que hemos predicado tantísimas veces de ese amor de Dios, ¿verdad?, hacia nosotros. Hemos predicado muchísimas veces de este versículo y una vez más vamos a usar este versículo como base para una predicación. Y la misma la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice así, San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga con su santa palabra. Bien, hermanos, quiero predicarles un mensaje de lo más interesante, de un tema viejo, un tema tan antiguo como la humanidad misma, un tema tan antiguo que viene desde el huerto del Edén, desde que existen seres humanos. Este tema pues ha sido vigente, ¿no ves? Pero antes de hablar de este mensaje quiero hablar un poquito de este versículo, ¿verdad? Qué versículo tan hermoso, ¿verdad? Tan tierno. Pero hoy miré ese versículo con otro lente. Escuchen, la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Y todos los días podemos encontrar algo nuevo en lo mismo. Y hoy yo estaba mirando este versículo del punto de vista con un lente de negocio, ¿verdad? Ahí tenemos las hermanas que están en el rubro, que están ahí, ¿verdad? Qué bueno es hacer un buen negocio, ¿verdad? Hacer una buena venta, hacer un buen intercambio, hacer una buena inversión, ¿verdad? Eso es lo mejor que te pudiera pasar. Pero quiero decirles que este versículo nos revela la peor inversión, la peor compra, el peor intercambio, el peor negocio que se ha hecho jamás sobre la faz de la tierra. ¿Qué les parece? Hoy miré este versículo con ojos de negocios y creo que Dios hizo el peor negocio que se pudiera hacer. Y aunque suene duro, ¿no? Porque Dios nunca pierde, ¿no ves? ¿Cómo que Dios hizo un mal negocio? Sí. ¿Saben qué? Dice San Juan 3:16 que Dios enamoró tanto o amó tanto a la humanidad que cambió a su Hijo. Escuchen. Dios cambió a su Hijo unigénito, el único que tenía, el Santo, el Poderoso, el Creador, el Eterno Jesucristo. Lo dio a cambio, es decir, en pago de ti y de mí. ¿Y quiénes somos nosotros? Joyitas, ¿verdad? Cuando uno habla sarcásticamente y habla de alguna persona, dice, es una joyita. Ese negocio hizo Dios y lo hizo por amor. A ver, para que entendamos un poquito mejor, porque así suena muy tierno todavía, ¿verdad? A ver, ¿qué fue lo que hizo Dios? Bueno, hablando en términos materiales, Dios agarró, por decir, una mansión, la más cara que se haya construido en la tierra, con sus jets privados, con su línea de jets privados, con sus pistas de aterrizajes, con su colección de carros de último modelo, con sus campos de golf, con sus diferentes piscinas, con sus campos de fútbol.
Con todo eso, agarró Dios su mansión y la cambió por un cartón debajo del puente. Eso es literalmente, y vaya, y todavía se queda corto de lo que Dios hizo al dar a Jesucristo por nosotros. Y es en serio, hermanos, el peor negocio de la historia. En esta tarde les traigo un mensaje, mis queridos hermanos, y creo que se ha predicado muchas veces, pero como Dios sabe que nosotros somos tremendos y nos olvidamos fácilmente de las cosas o nos acostumbramos fácilmente a las cosas, el Señor nos quiere volver a recordar un mensaje que fue dado desde el inicio, desde el huerto del Edén, cuando Dios le dijo a Eva y a Adán: puedes comer de todo, pero de aquel árbol no te acerques, no lo toques, no te lo comas, por favor, porque el día que lo hagas vas a morir. Y Adán se lo tomó en serio, y pienso que Eva también, obviamente, ¿no? Pero resultó ser que Eva, en un momento inesperado, que no estaba planificado, ella no lo hizo a propósito, es decir, no planificó ese encuentro, resulta ser que Eva hizo otro negocio, de los peores. El diablo le ofreció algo a cambio de algo aparentemente superior, y Eva cerró el negocio. Y de ahí comenzó la triste historia del pecado de la humanidad. Escuchen esto. Y Adán, que podía haber no participado del negocio, también se involucró. Y cuando ellos creyeron que habían ganado en el negocio, simplemente habían perdido todo. ¿Qué habían perdido? Dice la palabra de Dios que el Señor les dijo a Eva y Adán: ustedes son los señores de la tierra. Eva y Adán dominaban, administraban y cuidaban toda la tierra, estaba a las manos de Eva y Adán. Y tenían una relación de tú a tú con Dios, con el que no podemos ver, con el que no vamos a ver nunca. Escúchelo. Con ese Jehová de los ejércitos que se nos ha hecho y se nos va a hacer por la eternidad, por los siglos de los siglos, verlo, porque es demasiada gloria para tanta humanidad pecadora, ¿verdad? Entonces Adán y Eva perdieron muchísimas cosas, y como más yapa, perdieron el lugar donde vivían, fueron expulsados por el mismo Dios del huerto, perdieron todo. Y después el pecado que ellos habían cometido parió más pecado. Y después perdieron un hijo por culpa del pecado. Y hermanos, esto parece historia, cuentito, nada que no leemos la Biblia en el Génesis. Pero este es el tema más importante, el tema más serio, el tema más doloroso que se haya contado jamás o que se haya tenido en cuenta en toda la raza humana, el pecado. El pecado es el origen de todo el mal que existe en nuestra tierra y el que existirá por los siglos de los siglos en el infierno, porque no va a tener fin la consecuencia del pecado. Entonces en esta tarde, mi hermano, vengo a compartir una palabra de Dios, porque de mío no tengo nada. El título de este mensaje dice así: no juegues con el pecado. No juegues, no juegues. Y cuando la palabra dice no juegues, quiere decir no juegues, no lo toques, no te lo lleves a tu casa, no lo cometas, no vivas en él. Eso, jugar, juegues, abarca todo, ¿verdad? Y hubo algo que a Adán y Eva les quedó como en el aire, como en duda de lo que Dios le dijo. Dios le dijo: el día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente morirán. Y los dos, cuando se hartaron de aquella fruta, quizás esperaron unos minutos viendo a ver quién caía primero, quién se desmayaba, se moría, porque había una sentencia de muerte. Y ojalá y se hubieran muerto en ese momento. Ojalá. Hubiera sido mejor.
Pero ¿saben qué? La muerte de la que le hablaba Dios no era una muerte física inmediata, aunque era una muerte ya después, ¿lo ves? Pero hablaba de la muerte espiritual, que es la peor de todas. La peor de todas las muertes es la muerte espiritual. Hay unos millones de cadáveres por ahí trabajando, fiestando, riendo, comprando, casándose, pero son cadáveres, están muertos. Adentro no hay hálito de vida espiritual porque no tienen a Dios. Y aquí quizás abramos una tropellesca, pero estamos vivos. Gloria a Dios, ¿verdad? Estamos vivos, tenemos a Dios. Bendito sea el Señor. Y hoy un hermano me hacía una pregunta de lo más interesante. Me decía, me preguntaba sobre la felicidad. Ve que cómo yo consideraba que era feliz, ¿no ve? Entonces yo le explicaba. Para mí la felicidad, yo le decía, nosotros cuando hablamos de felicidad, como niños imaginamos que la felicidad es vivir una vida perfecta, sin problemas, sin luchas, sin nada, en un paraíso, y que todo sea perfecto, pero realmente esa no es la felicidad. La felicidad es Dios en tu corazón. Y yo le decía, yo me considero una persona feliz, aunque a veces lloro, aunque a veces tengo problemas, aunque a veces tengo que enfrentar situaciones dolorosas, internas o externas. Yo soy feliz porque Dios está en mi vida y Él es mi felicidad. Él es mi felicidad. Y aunque yo llore toda la noche, a la mañana, como dice el himno, a la mañana vendrá la alegría porque Dios está con nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces yo le decía, la felicidad es como el tronco de un árbol. Ese es Dios. Ahora, las ramitas son cosas, personas, momentos que nos traen alegría. Y a veces la vida despiadada como un hacha nos corta esos gajos y nos causa mucho dolor. Pero la felicidad no se muere porque el tronco es Dios, ¿verdad? Y así le explicaba yo. Bendito sea el Señor. Bien, hermanos, ¿qué dice la palabra del pecado? Esto lo hemos dicho muchas veces, pero Dios nos lo quiere recordar para que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Porque jugar con el pecado es lo más peligroso que podemos hacer en nuestra vida, ¿verdad? Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ay, mi querido hermano, el pecado nos llevó lejos de Dios y todavía hoy día hay muchas personas que viven en pecado y están destituidas de la gloria de Dios, exentas, quitadas de la gloria de Dios. Dice también Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Quiere decir que cuando usted le trabaja al pecado, cuando usted termina de trabajar, viene el pecado y le paga. ¿Saben? El cheque que le da dice muerte. Muerte. Cuando usted vive, trabaja, juega con el pecado, al final su cheque o su crédito va a ser muerte. Más la dádiva, es decir, más el regalo de Dios es vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. Dice también que cualquiera, en 1 de Juan 3:4, que cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué significa esto? Dios ha puesto leyes, parámetros que nosotros deberíamos cumplir. Y una vez que violamos esos parámetros, esas leyes, estamos pecando, estamos jugando, estamos exponiendo la vida en contra nuestra y para ofensa de Dios. Resumiendo el pecado, ¿qué trae el pecado? El pecado es como decir una fruta. ¿Saben un detalle curioso? Hace un tiempo me enteré que la manzana, esa fruta tan codiciada, es una fruta bien internacional, ¿no? Hay países que comerse una manzana es un lujazo, es absolutamente un lujazo. Y estando aquí en Bolivia, que la manzana de $1 te la conseguí, y otras pues que valen cara,
supe que la manzana, aparte de ser tan rica, jugosa y demás, tiene dentro, en el corazón, su semilla, ¿verdad? ¿Saben qué contiene la semilla de manzana? Arsénico. ¿Saben lo que es arsénico? Arsénico es un veneno fatal, brutal, y se la come, usted se va a morir. Te envenenas con la semilla de una fruta tan rica, y así es el pecado. Qué cosa tan rica es darle la primera mordida a una manzana, ¿verdad? Qué rico, qué jugoso, qué experiencia. Y así es el pecado. Cuando el pecado comienza a seducirte, cuando el pecado comienza a rondarte, tú lo ves lindo, atractivo, perfecto, como una manzana. Y cuando muerdes, qué sensación tan rica el pecado. Pero cuidado, porque esa carnosidad jugosa, cuando sigas avanzando por ese camino, como dice la palabra, que hay caminos que al hombre le parecen derechos y buenos, mas al final es muerte, así mismo es. Cuando te topes con la semilla de la manzana y la consumas lo suficiente, vas a encontrar la muerte. Así que el pecado mata, destruye, envilece, denigra, corroe, trae pobreza espiritual, nos aleja de Dios, nos lastima, enferma el cuerpo y el alma y trae perdición. Y en estos días yo estaba meditando, hermanos, hay un autoengaño que el enemigo lo fomenta y nosotros también lo fomentamos en nuestra vida. Y son aquellas personas que lastimosamente creen en Dios, pero creen en Dios, pero no le creen a Dios, que fue lo que pasó con Eva y Adán. Ellos creían en Dios, pero no le creyeron a Dios. Dios les dijo, si comen se mueren. Ellos comieron y no se murieron y pensaron que Dios le había fallado las matemáticas. Pero hay personas, y he tenido vínculo con muchas personas de estas que lastimosamente creen en Dios. Y son personas chéveres, de verdad, son personas increíbles. Pero se han hecho una idea de que al ellos ser en concepto propio buenas personas y creer en Dios, eso los va a librar de las consecuencias del pecado. Y son personas que no se prostituyen, que no roban, que no matan, que no adulteran, que no andan por ahí en chisme ni haciendo daño, pero no guardan la ley de Dios. No han entregado sus vidas a Dios. No tienen un compromiso con Dios. Y esto es muy peligroso. Es muy peligroso. Y también pueden ellos pensar que Dios va a tener eso en cuenta. De que como Dios es tan bueno, Dios me conoce. Y claro que nos conoce. Pero quiero decirte, mi querido hermano, que esos 4 pesos de buen comportamiento no te alcanzan para pagar los billones de deudas que tienes. Irte a parar al trono de Dios y decirle, yo era buena persona, ayudaba a mis vecinos, nunca cometí adulterio, nunca robé, yo no andaba por ahí en malas cosas, no era drogadicto, no era prostitutas. Pero cuando veas tu factura, lo que le debes a Dios a raíz del pecado, te vas a dar cuenta que son puros quintos lo que llevaste. No juegues con el pecado. Y a veces pensamos que como no cometemos pecados grandes, pues Dios nos va a salvar. Pero resulta ser que cuando muerdes la manzana del pecado, estás mordiendo el pecado. Ya sea la cáscara, la semilla, la masa, el jugo, estás mordiendo el pecado. Y el pecado en todas sus manifestaciones trae consecuencias terribles y devastadoras. Tengo un pensamiento acá y se los quiero compartir y dice así:
Cuando vas a la tienda del pecado, ningún producto trae su precio en la etiqueta. Te enterarás del precio a la hora de pagar. Escuche eso. Normalmente cuando usted va a los mercados o va a un Hipermaxi, generalmente todos los productos tienen una etiqueta. A ningún loco se le ocurriría, a menos que tenga demasiada plata, irse a un Hipermaxi y agarrar sin saber qué cuestan las cosas. A mí me ha tocado que agarro 2 o 3 cosas, saqué mal el cálculo, cuando estoy allí para pagar tengo que devolver cosas porque no me alcanza el crédito. Y entonces hasta en el mercado de Lima usted va y están los precios, entonces usted sabe lo que va a comprar y hasta dónde le llega su crédito. Pero resulta ser que cuando usted entra a la tienda del pecado y va a consumir sus productos, ningún pecado trae su precio en la etiqueta. No sabes cuánto te va a costar. A veces tenemos una idea, pero es que después cuando te llegan las facturas es que te das cuenta que no tenías ni idea, porque ahí te cobran. Cuando vemos en las boletas del agua y de la luz, ¿verdad?, que nos llegan cada mes, lo que no quisiéramos ver nunca en la vida. Usted consumió 100 pesos de corriente, ¿verdad? Así es el pecado. Usted agarró eso, 100 pesos de corriente. Pero es que usted paga alumbrado público, pero es que usted paga también aseo público, y usted paga también alcantarillado, y cuando usted le mete suma, es más lo que pagas en impuestos que lo que consumes realmente, y así es el pecado. Así es el pecado. Nunca vas a saber cuánto te va a costar hasta que te llegue esa factura a tus manos. Entonces, hermanos, lo peor de todo esto del pecado, ¿saben qué? ¿Qué es? Que al final Dios tuvo que pagar por nosotros. Eso es lo peor. A Jesucristo le costó la vida nuestro pecado. Escúchalo, le costó la vida. Jesucristo pagó con su propia vida el pecado de nosotros. Y entonces, el otro día visitaba una hermana y nos comentaba Vivian Elvi, dice, ¡ay, que estoy muy feliz! Fui a pagar mi factura, o fue a pagarla por el teléfono, no sé bien cómo fue, y estaban todas pagadas. ¡Qué alegría!, ¿verdad? Michi, cuando usted debe una platanga y usted no sabe cómo sacar ni de dónde sacar, y de repente cuando va a pagar una facturita porque debe unas cuentas, se da cuenta que alguien pagó todo por usted. ¡Qué alegría!, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo Jesús. Lo triste de esto es que nosotros hemos recibido ese beneficio, pero seguimos viviendo como deudores. Nos seguimos endeudando con el pecado. Hermanos, Jesús pagó nuestros pecados. Dios agarró el cheque, toda esa facturanga impagable, y se la descargó a Jesús. ¿Y cómo fue? Que Jesús pagó con dinero. Vamos a ver qué dice Isaías 53, mi querido hermano. Escuche qué dice Isaías 53 del versículo 6, desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Vamos a leer cuánto le costó a Jesús esto. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros. Y el versículo 7 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Y querido hermano, lo que pagó Jesús por nosotros fue inhumano. Y dice ahí que nosotros no lo estimamos. Y ciertamente hasta el día de hoy muchas veces no estimamos lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Yo quiero decirte algo más con respecto al pecado. El pecado no tiene fecha de vencimiento. Escuche esto. Todos los productos fabricados en fábricas obviamente, procesados, tienen un tiempo de caducidad, ¿verdad? Todo, hasta lo que más dure, tiene un tiempo de caducidad y ya expira. Pero resulta ser que tu boleta de pago del pecado no caduca jamás. Puede pasar 1 año, 10, 50, 100 años. Pero como dice la palabra, el pecado te alcanzará. Escúchelo, te va a alcanzar tarde o temprano. Y la única manera de invalidar esa factura es que tú te arrepientas de verdad de corazón y lleves esa boleta a la cruz del Calvario para que sea sellada y diga pagado por la sangre de Jesús. En la Biblia encontramos una historia en el libro de Jonás. Una historia interesante que es la historia de Nínive. Qué interesante, ¿verdad? Resulta ser que aquí el Señor recrea la historia de una ciudad que no pertenecía a ninguna de las tribus de Israel. Es decir, Nínive era una ciudad ajena al pueblo de Dios. Pero aquí una vez más el Señor muestra que toda la humanidad está en su mano. Y que el pecado, donde quiera que se cometa, es una amenaza para el ser humano y una afrenta a Dios. Y dice la palabra que Dios se le reveló a Jonás y lo mandó a Nínive con un mensaje. Pero aquí describe, fíjense cómo Dios le dice a Jonás. Dice así, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y por qué Dios la quería destruir? ¿Por qué Dios se ensañaría en una ciudad para destruirla, verdad? Dice la palabra de Dios que Nínive era una ciudad perversa, hechicera, ladrona, pervertida, abusiva. Era una ciudad descompuesta, denigrada, y que cometían tantos pecados que llegó un punto que Dios le dijo, ve y dile a aquella gente que en 40 días voy a barrerme todo eso. Y entonces, ¿quién era Nínive? Según estudios, se dice que Nínive era la capital la capital y la ciudad más grande del reino neoasirio, es decir, capital de Asiria. Eso está ahorita ubicado en Irak, por allá, esa zona de allá. Era una ciudad enorme, tenían de todo, pero lo que más tenían era maldad y pecado. Y entonces Dios le mandó este mensaje, en 40 días voy a destruir todo esto. ¿Y qué pasó? Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Escuchen esto. Es como irte a un prostíbulo, es como irte allá a los barrios marginales donde hay puras pandillas, prostitución y droga, y vayas y digas, en 40 días no va a quedar una piedra aquí.
Dios va a destruir todo. Y aquellas personas se dieron cuenta que la cosa era seria. Se dieron cuenta que había alguien por encima de ellos. Encima era una ciudad idólatra, muy idólatra. Y creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, es decir, no coman, no les den alimento ni beban agua, sino cúbranse con cilicio los hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Es decir, que esta gente no eran unos tontos, ellos sabían lo que hacían. Ellos sabían que eran unos maleantangos, unos ladrones, unos sinvergüenza. La gente sabe lo malo que hacen. Y se dieron cuenta de que habían provocado a Dios. Y así lo hicieron. Y dice el versículo 10 del capítulo 3 de Jonás: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió Dios, se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Tremendo, ¿verdad? Esa historia me fascina. Cuando yo estaba nuevecita en la iglesia, yo me leí esta historia y dije: pucha, tremendo, qué historia, qué misericordia de Dios, qué arrepentimiento, ¿verdad? Y con muchos de nosotros ha pasado así. Dios nos ha encontrado en nuestra mala vida. Y cuando digo mala vida, no es siempre que estés en un prostíbulo y Dios vaya y te predique. Tu mala vida es sencillamente que estés lejos de Dios. Eso es una mala vida, ¿verdad? Y así Dios nos encontró y nos dijo: está mal, van a ir al infierno, están pecando contra Dios, arrepiéntanse o va a venir destrucción. Y muchos de nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Y aquí estamos caminando. Pero después adelante, curioseando la Biblia, estaba yo nuevecita en la iglesia y me topo con un subtítulo que decía: destrucción de Nínive. Yo dije: no me digas que Dios destruyó a Nínive, no lo puedo creer. Y cuando me echo el cuento, le pasó a Nínive como a muchas personas hoy día. Le pasó a Nínive como muchas personas hoy día que en algún momento se dieron cuenta que Dios es bueno, que Dios tuvo misericordia de ellos, que Dios paró su mano a veces de evitar que muera su hijo, que muera él o ella, que muchas cosas. Y como todo iba bien, como Dios no hizo nada, como decía un hombre allá en Cuba, un señor ya mayor decía: el cigarro no da cáncer, nada. A toda la gente que iba a su casa. Decía: yo estuve fumando 20 años y no me dio cáncer. Y él, muy estúpido, no sabía que él se estaba muriendo de cáncer. La ignorancia del ser humano. Y así a veces nosotros jugamos con el pecado. Y hacemos una y otra cosita. Y Dios no hace nada. Y Dios no destruye a Nínive. Y Dios se arrepiente del mal que le iba a hacer a Nínive. Pero resulta ser que en el 612 antes de Cristo, Nínive fue derribada. La misma Nínive que ciento y tantos años atrás había recibido el mensaje que en 40 días iba a ser destruida por sus maldades y sus pecados. 100 años después resucitó el pecado. O no es que resucitó el pecado, cuando ellos vieron que no pasó nada, ellos siguieron en lo suyo. Y así le pasa a mucha gente. Mira que hay gente, ay Dios mío, desgraciada. Mire que hay gente mala, mala de gratis, me refiero, ¿no? Bueno, lo que sea. Mire que hay gente que han recibido el bien de Dios y después que se van de la iglesia por X razón, comienzan a hacer maldad pero sin piedad. Y se vuelven enemigos de Dios y creen en Dios y le oran a Dios.
pero quieren destruir la iglesia de Dios, quieren desprestigiar a los siervos de Dios, quieren dañar la obra de Dios y ellos oran a Dios y dicen que creen en Dios. A Nínive se le agotó el arrepentimiento y siguió viviendo como si Dios no existiera. Y 100 y tantos años después le llegó la factura. El pecado te alcanzará. El mal te alcanzará porque dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Y en estos días escuchaba algunos casos de personas que se andan burlando de los siervos de Dios, changueándose como que hacen la jocha y salen ilesos. ¡Ay, Dios mío! No juegues con el pecado y mucho menos te burles de Dios. Porque cuando te llegue la factura no vas a tener con qué pagar lo que debes. Y déjame decirte que muchas veces Dios es tan bueno que nos advierte una y otra vez. La primera vez mandó a Jonás a Nínive. Jonás, sabiendo la calaña que eran esa gente, se escapó. Lo tiraron al mar. Dios mandó un pez enorme que se lo tragara y fue y lo escupió en Nínive. Te dije que fueras a decirle a Nínive que en 40 días los voy a destruir. Fíjense todo lo que hizo Dios para advertirle a Nínive. Como también muchas veces Dios nos ha enviado siervos a nosotros. De una y otra manera nos ha enviado la palabra y el mensaje. No juegues con el pecado. Y a nosotros, bueno, nos vienen los sustitos, la soguita al cuello, como dicen los mexicanos, los pedos. Los mexicanos cuando tienen problemas dicen, tengo un pedo. Pues las personas así también, nosotros muchas veces, cuando nos vienen los problemas, entonces nos entra el sustito. Caramba, el hijo está en el hospital muriéndose. Hay que buscar a Dios, hay que arrepentirse. E incluso yo le digo a Nelvi, ¿qué cosa? Cuando esta gente que le hemos predicado, que han sido miembros o que visitan duros con Dios, no quieren bautismo, no quieren comprometerse con Dios, pero cuando les viene un rollo, hasta nos predican, nos imparten fe y hablan del poder de Dios y de todo, hasta que pase el susto. No juegues con el pecado, nos dice el Señor. Y mucho menos juguemos con Dios y con la bondad de Dios. En el año 612 a.C., 100 y tantos años después de aquel mensaje de Jonás, recoge la historia que Nínive fue sitiada por el ejército babilonio. 3 meses. Y a los 3 meses vulneraron la guardia, mataron al rey, a muchísimos ciudadanos, posiblemente a todos, a menos que se hayan llevado esclavos. Quemaron la ciudad y se robaron todo. La ciudad grande de 3 días de camino pasó a la historia. Y miren cómo se refiere Dios a Nínive. Escuchen. Yo leía esto y se me paraban los pelos, hermanos, porque a veces nosotros somos tan osados, tan atrevidos con Dios, y estamos ahí jugando con el pecado, besándolo, echándonos al cuerpo, acostándonos con el pecado, viviendo, comiendo pecado, y no pasa nada. Y así estaba Nínive. Escuchen cómo Dios describió lo que iba a hacerle a Nínive. Dice así: heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria! Toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigos y fragor de ruedas
caballos atropellador y caballos que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, de hermosa gracia, maestra en hechizo, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová, Jehová de los ejércitos, y destruiré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré por estiércol. Escuche eso. El mismo Dios que se arrepintió del mal que le iba a hacer a Nínive, mira lo que está diciendo de aquella ciudad grande, pero malvada y perversa. Esa expresión, hay expresiones que te voy a poner como estiércol. ¿Saben qué significa eso? Hablando en plata boliviana, eso significa te voy a poner como caca, como puchi. ¿Y quién se acerca a un puchi? Si usted ve un puchi en la calle, usted pasa por ahí, se sienta, lo toca. Eso es lo que le está diciendo al Señor a Nínive. Te voy a poner como un puchi en la calle, como caca, como desperdicio, que nadie va a querer pasar por ahí ni te van a mirar. Vas a causar asco, vas a causar repugnancia a ti, ciudad grande y poderosa de 3 días, ¿verdad? Todos los que te vieren se apartarán de ti, es lo que le decía. Te vio un pucho, usted se aleja lo más que pueda, ¿verdad? Así mismo iba a ser ella, Dios con Nínive. Todos los que te vienen se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles. Escuche eso. Miren la magnitud del pecado, mi querido hermano. El pecado es terrible. Dice que los niños los estrellaron en las calles, los reventaron en las encrucijadas de las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. Y dice el versículo 19, no hay medicina para tu quebranto. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? ¿Qué quiere decir eso? Factura, el cheque le llegó 100 y tantos años después. ¿Por qué? Por tu maldad, le dice el Señor. Hermanos, esta historia nos demuestra que Dios es muy bueno y tiene misericordia de los malos cuando se arrepienten. Pero si esos mismos arrepentidos se hacen los locos y creen que le pueden echar tierra en los ojos a Dios y pueden burlarse de un Dios tan grande, al final les va a llegar la factura.
Para terminar este mensaje quiero contarte una historia real que sucedió, creo que en los Estados Unidos, si mal no recuerdo, para que entiendas la magnitud del pecado. Porque ¿saben qué? En las iglesias siempre se habla del pecado y te dicen, tú, cuando vamos a evangelizar, usted es un pecador, necesita a Jesucristo, y la gente, no, eso lo lindo, tengo casa, tengo carro, tengo mujer, qué pecador. No, tú no tienes idea. No tienes idea, no tenemos ideas a veces de lo que significa la palabra pecado, que le costó la vida a Jesucristo. Para Dios poder reparar lo que habíamos hecho con el pecado o lo que causó el pecado en la humanidad, tuvo que pagar con la sangre de su Hijo. A esa magnitud afecta el pecado. No se podía pagar con una vaca, ni con miles, ni con 100,000 corderos, ni con 100,000 galones de aceite como se hacía en la antigüedad, que se hacían holocaustos, se hacían ofrendas para expiar el pecado. Te voy a contar esta historia y con esto me retiro. Resulta ser que habían 2 hombres que se dedicaban a reciclar de todo. ¿Ves? Metales, sobre todo metales. Aluminio, cobre, bronce y demás. Y un día, estos 2 hombres, vivían de eso, y se metieron a un botadero que había muchas cosas. Y ellos, agarraron todo lo que servía, todo lo que era metal, hierro y todo. Y ellos le vendían siempre a un hombre en específico, que era quien les compraba. Y entonces, dentro de las cosas que se encontraron como especie de una cápsula muy cerrada, muy hermética. Y ellos la tocaron y estaba calentita, tibiecita. Y en ese lugar no había fuego, no había calor. Y a ellos les llamó mucho la atención y era metálica y se la llevaron también. Y era extraña la cápsula, estaba muy resguardada y pensaron que era algo importante. Y fueron y se la vendieron a su comprador de chatarras. Estos 2 hombres, antes de venderla, la tocaron, intentaron abrirla, pero no pudieron y la vendieron. El hombre que compró esta cápsula le llamó la atención también porque era tibia, tenía temperatura. Y les compró todo y se quedó con la cápsula de noche y se quedó hasta tarde examinándola y la abrió. Y cuando la abre, se topa era como un polvo que resplandecía como color azul, celeste, no sé, algo así. Y alumbraba, era así como radiante, y él le sorprendiy lo tocó y lo miró y llamó a su familia para que vieran eso tan extraño, era realmente asombroso. Y al otro día en la mañana llamó a sus otros familiares, amigos, no sé, y les dio a tocar la textura de ese polvo, era atípico. Y él tenía a su esposa, su hija jugó con eso, con ese polvito. Un amigo se llevó un poco para su casa y dijo, por ahí es fertilizante, y la echó en su finca. Y hasta que cuando pasaron unos días se comenzaron a enfermar todos. Y fueron al hospital, habían llagas, había muchos síntomas malos. Y para no hacer el cuento largo, hermanos, los primeros 2 hombres que tocaron esto, uno perdió varios dedos de la mano con fuertes quemaduras y llagas en el cuerpo. Era uranio. ¿Gonzalo? Uranio. Resulta ser que en alguna torpeza, algún hospital había botado un equipo de hacer rayos X, de hacer radiografías. Por eso es que es tan dañino ir a hacerse rayos X, porque eso tiene radiación. El uranio es una de las sustancias más terribles y radioactivas que hay en la Tierra. Es mortal, es mortal.
Cuando van al hospital y ven todas estas cosas, contactaron con el gobierno, con el departamento que tiene que ver con todas estas cosas. Y bueno, la señora, la esposa de la señora, la esposa del señor que se vio malísimo, que tocó y la niña murió, porque ella tocó y todo eso fue fatal, fue terrible. La señora llevó eso, lo llevó para no sé dónde, un lugar allí, o una estación de policía, qué sé yo, porque se dieron cuenta que eso era lo que estaba causando, pero los médicos no sabían lo que era todavía. Y cuando el servicio encargado de eso fue para allá llevar ¿cómo se llama eso, Gonzalo? Un equipo para medir la radioactividad. Bueno, yo tampoco. El hombre que iba a ir a la estación, porque ya le habían avisado que estaba ahí, el hombre que fue con el equipo a medir, dice que estaba a una cuadra y el equipo marcaba una cantidad de radiación excesiva, que pensó que el equipo estaba roto, volvió para atrás y trajo otro. Y cuando iba a una cuadra, aquel equipo marcaba una radioactividad brutal, como si hubieran tirado una bomba ahí. Y se dio cuenta que dos equipos no podían estar rotos. Cuando entró, justamente los que estaban ahí en la de eso de policía, estaban agarrando esa cosa para botarla en un río. Y él le dijo, bueno, suéltalo, no. Evacuaron todo el edificio. Aquello fue terrible, hermano, aquello fue brutal. Hubieron muertos y gente que perdió partes de su cuerpo por una pequeña sustancia azul que irradia luz, pero que ellos no sabían la magnitud del daño que podía causar esa pequeña sustancia que estaba en ese equipo. Hermanos, así es el pecado y peor. Fíjense, tuvieron que evacuar a tantas personas y comenzaron muchísimas personas que ni siquiera entraron en contacto con esa cosa directamente y fueron dañadas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el pecado no solamente daña y mata al que lo comete, sino a todo el que esté alrededor. ¿Qué le dijo Dios a Nínive? Tus hijos van a ser estrellados. ¿Qué culpa tenían los hijos? Herencia espiritual de los padres. Todo el daño que tú haces, toda la maldad que tú cometes, tus hijos van a cosechar eso también, a menos de que Dios intervenga y rompa esa herencia maldita. En resumen, hermanos, el pecado es más destructivo que el mismo uranio. Se lo dejo de tareita, vaya en internet y busque el poder radioactivo del uranio, búsquelo y vea casos de intoxicación por radiación. La gente muere terrible, vómitos, diarrea, llagas, terribles mutaciones hay que hacerle en sus órganos, terrible. Y así es el pecado, y el Señor nos dice: no juegues con el pecado. Eva y Adán jugaron con el pecado y hasta hoy día, casi 6.000 años después, nosotros estamos cosechando la magnitud de ese pecado de Eva y Adán. Y tus hijos van a cosechar también ese pecado, a menos que vayamos a la cruz donde fue pagado el precio del pecado y sean perdonados tus pecados. Por eso es tan importante entregarse a Jesús, entregarle la vida a Dios, porque cuando ya usted se entrega, entra en vigencia el cheque pagado en la cruz. A menos no. ¿Ok? Mientras usted está en el pecado, usted lo que se sigue endeudando. Y tarde o temprano, mi querido hermano, el pecado nos alcanzará. Que el Señor nos bendiga, que nos haga reflexionar. Medite en esto. Cada vez que usted se vea frente a una situación pecaminosa, acuérdese del uranio, de lo que va a provocar a ti, a tu familia, a tus amigos, a las personas de la iglesia. Piénsalo, te va a doler después,
la factura va a ser impagable, va a ser doloroso. Y aunque Dios después te perdone, hay consecuencias irreversibles. Porque después que te amputaron un dedo, no te van a salir un dedo de nuevo. Y hay situaciones espirituales que después que usted comete el pecado y usted se daña, Dios te perdona, repara algunas cosas, pero hay cosas irremediables. Entonces, mi querido hermano, aléjese del pecado, alejémonos. Cada vez que hemos jugado con el pecado siempre salimos perdiendo. Y recuerde este consejito de Dios para nosotros en este día: no juegues con el pecado. Que Dios te bendiga y reciba la gloria. Amén.